5, 4, 3, 2, 1. Comenzamos. Muy buenas tardes, queridos, queridas, querides. Perdón, queridos, querides, queridas. Estamos aquí en la Puebla Vigila porque estoy haciendo talacha. Y aquí haciendo talacha en una azoteíta que tenemos por ahí, que queremos poner algo, un estudio pequeño con libros y todo para poder trabajar nuestras cosas que nos surgen de repente de la mente. Me encontré con una desgracia. Una serie de libros viejitos que teníamos para escoger, que la mayoría sabíamos que eran buenos, sufrieron eso que ustedes se imaginan. Una inundación, una terrible inundación. Pero nosotros siempre vamos al rescate de los desvalidos. Y aquí están, mírenlos, aquí están, aquí tenemos a Aura. Tenemos ese viejito que ven ahí, dice Lord Vanidad, Elementos de Higiene, ese es de 1937 creo, son muy viejitos. Aquí tenemos esta pieza fenomenal, aquellos años de José Iturriaga, Carlos Fuentes y Felipe Casals. Imagínense qué joya, es un guión cinematográfico de esa película. Y aquí están otros que están por rescatarse, miren, ahí los estoy hojeando, los estoy revisando y me encontré con esto que la verdad no lo he leído, pero los quiero compartir. Es cortito. Vamos a ver qué dice, porque todo hay que leerlo. Fíjense que cuando yo era chica, también éramos muchos, ya saben, yo soy la última de 10, no, la última de 11, y pues les caía a todos como perlas. Me encanto, por eso me quiero. Y curiosamente así, siempre teníamos un cuartito donde, pues mi papá era un lector, esta palabra, desaforado, sí, un lector desaforado. Mi papá leía libros, siempre traía un libro bajo el brazo y me los leía en voz alta. Le leía mucho a mi mamá, leía poemas, bueno, mi papá. Entonces, pues imagínense la cantidad de libros que teníamos de todos lados. Mi papá trabajaba en el gobierno del Distrito Federal, entonces cuando hacían limpias, rescataba a mi papá libros que ya no querían en alguno u otro departamento. Y bueno, es pequeño, pero no sé si me dé tiempo, pero vamos a comenzar a leerlo, ¿no? Porque, o sea, quería compartir esto, es que siempre están compartiendo, ¿no? El rescate de animales, de perritos, de gatitos, el rescate porque no tienen porque no tienen voz. Y pues esto también es un rescate de minusválidos. Los libros no tienen voz mientras nosotros no les pongamos ojos. Nosotros somos su voz cuando los leemos en voz alta o cuando repetimos lo que dijo el libro. Entonces, pues también hay que rescatar los libros. Yo los invito a que los rescaten. Miren, yo soy tan amante de los libros. Quisiera leerlos todos, pero soy muy envidiosa. A veces no los leo, pero no los quiero prestar. Y yo he de confesar mi culpa. La confieso ante la sociedad, a quien le pido verdaderamente perdón, al pueblo. Pero yo no puedo donar libros, me cuesta, o sea, es una cosa como si me estuvieran quitando una vena de mi ser. Cada libro es una vena, entonces, perdón, no puedo donar libros, me cuesta mucho prestar libros,
Lo he hecho y no lo vuelvo a hacer porque no los he recuperado, pero ojalá los hayan leído y les hayan aprendido. Pero tengo que confesar esa culpa mía. Creo que ya llegaron por aquí personas. Espérenme tantito porque si no va a haber mucho ruido. Ahorita vengo. Bueno, no, ya se fueron. Dice, el canibalismo revolucionario. Los hechos hablan por sí solos. Déjenme ver de quién es. Es el profesor y contador público Raúl Enríquez Palomec. Palomec, bueno, es que como está ya mojado, Palomec parece que es. Los hechos hablan por sí solos. En mi anterior tratado o ensayo titulado No puede darse a los mexicanos mayor castigo que el de que se gobiernen por sí solos. Ah, caray, ya no me gusta, pero vamos a leerlo. Dije que en la más pura expresión de canibalismo revolucionario, la sociedad mexicana pudo ver a Venustiano Carranza, que siempre fue receloso de Francisco y Madero, ordenar el fusilamiento del general Felipe Ángeles y aprobar el asesinato de Emiliano Zapata, así como a Obregón eliminar a Carranza. Hay un poquito de fallas y aquí las corrijo, no voy a quemarlo porque tenga errores. Así como a Obregón eliminar a Carranza. Al mismo Álvaro Obregón asesinar a Francisco Villa, a Plutarco Elías Calles disfrutar del poder absoluto luego de eliminar a Obregón en 1928. A Lázaro Cárdenas expulsar del país al jefe máximo Plutarco Elías Calles en 1936. A Gustavo Díaz Ordaz eliminar a Carlos Madrazo en un accidente de aviación en 1968. A Carlos Salinas de Gortari eliminar a Luis Donaldo Colosio y a Francisco Ruiz Massieu. A Ernesto Zedillo expulsar, no dice el año, pero todos sabemos en qué año fue, en 1994. La eliminación de Donaldo Colosio y Ruiz Massieu. A Ernesto Zedillo expulsar del país, a Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, los caudillos antes mencionados entre 1920 y 1924 se olvidaron y desconocieron el rango de revolucionarios a Lucio Blanco, Francisco J. Mujica, a Diegues Murguía, Buelna y Gil, entre otros. Muchos de estos nombres se habían levantado en armas desde la época del maderismo, creyendo en los principios políticos y sociales. La historia de la nación mexicana comenzaba con México Tenochtitlan. El primer caudillo defensor de la soberanía nacional fue Cuauhtémoc. Luego de 3 siglos de oscuridad y opresión, el pueblo encontró la luz de la razón a través de Hidalgo y del Gran Morelos. Pero a mediados del siglo XIX, la brillante generación de liberales encabezados por Benito Juárez rescató a México de las terribles garras de la reacción. La revolución, ya establecida como el gran mito del siglo XX, transformó la interpretación de los procesos históricos y las ideas políticas en símbolos que aparecían como arietes ideológicos, lo cual fue y sigue siendo una farsa fingida por el partido oficial. Ahora dígase PRI o PAN. Ah, caray, a ver, déjenme ver de qué año es esto. Es de... Fíjense que no trae el año. Qué caray. El canibalismo revolucionario. A ver por atrás. Estoy con ustedes leyendo y conociendo, ¿eh? Ajá. Ciudad de Ixtepec, 5 de febrero del 2009. Ok.
Y sí, el apellido es Palomec. Palomec. La fundación del partido oficial en 1929, PRI, trastocó el sentido original de la Revolución Mexicana de 1910. Dicha revolución tuvo como verdaderos precursores a Ricardo Flores Magón, Camilo Arriaga, Librado Rivera, Juan Saravia, etc. Dicho partido oficial alteró su propio pasado para construir una historia ficticia acorde con sus fines, diciendo que la lucha fue contra Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, 1910 y 1914, pero negó a todas luces que su génesis también se hallaba en la purga revolucionaria, realizada por sus propios hombres entre 1919 y 1929, como ya se dijo en párrafos anteriores. Bueno, esto es lo que pasó. Permítanme tantito. Continuamos, a ver. Esto que les estaba preguntando. Bueno, esto pasó en no. Bueno, de lo que pasó contra Porfirio Díaz y Victoriano Huerta, 1910 y 1914, que llamaban purga revolucionaria, ¿no? Por todos estos acontecimientos ha seguido la purga de Luis Donaldo Colosio y todo. ¿Cómo se va a llamar ahora con todo esto que está pasando con el tricolor? Para empezar, este partido pues nació mal porque la primera de las condiciones para crear un partido era que no tuvieran los colores de la bandera, y el PRI los tiene. Ya se había solicitado que cambiara su escudo y no lo hizo. O sea, siguen queriendo tener a México en sus manos y pues, no, ya no lo tienen. Si alguna vez lo tuvieron fue a fuerza, fue secuestrado. Así, a fuerza. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo a ver qué dilucidamos. Dice, la Revolución Mexicana produjo un sistema político básicamente antidemocrático. En la década de 1920, las campañas políticas por la presidencia de la República no presentaban grandes programas políticos, se inclinaban más por los ataques personales e incluso podían significar la muerte. En 1927, el candidato antireeleccionista Arnulfo R. Gómez declaró que para Álvaro Obregón, su contendiente, solo habían dos alternativas: o las Islas Marías o 2 metros bajo tierra, de ese tamaño. Con un gobierno actuando como juez y parte en las elecciones, los viejos métodos electorales porfirianos palidecen junto a la sofisticación del fraude que han llegado a manejar los partidos del PRI y del PAN, principalmente, que después se les unió el del PRD, todos lo sabemos. La muerte de Felipe Ángeles, este militar humanista, nació en 1869 en el pueblo de Zacualtipan, Hidalgo. Tenía facilidad para la aritmética y devoción por la lectura. Estudió en el colegio militar y hacia 1898 era considerado el oficial más inteligente y culto del ejército mexicano, cargando sus libros y manuales del arte de la guerra. Así lo consideraban. Fue profesor de matemáticas, balística y mecánica analítica en el colegio militar. Y la gran pasión de su vida fue el dominio de las armas de la artillería. La revolución de 1910 sorprendió al entonces coronel Felipe Ángeles en Europa,
mientras realizaba estudios de especialización en artillería. Felipe Ángeles comenzó la etapa más gloriosa de su carrera militar al lado de Francisco Villa, haciendo rugir los cañones de la famosa División del Norte. Qué cosas tan extrañas. El hombre más inculto, Francisco Villa, fue el único que supo aquilatar las grandes virtudes y las grandes glorias de Felipe Ángeles juntos. Aquí hago un espacio porque Francisco Villa era inculto, pero no era tonto. Era inculto, pero no era sabio. Además, era inculto en cuanto a la academia, que la mayoría de los revolucionarios tenían. En alguna ocasión hubo un documental de Francisco Villa, hace poco, exactamente cuando fue el centenario de su muerte, y una maestra de historia, de cuyo nombre quisiera acordarme, lo defendió de esta manera precisamente. No era inculto, conocía todos los rincones para poder protegerse, que no esconderse. No era inculto. Leía de pe a pa la personalidad de sus enemigos. No era inculto, era sabio. Por eso Francisco Villa fue el Centauro del Norte. Por eso Francisco Villa estuvo representando la Revolución Mexicana al norte. Por eso Francisco Villa rechazó la silla presidencial. Que bueno, la verdad yo hubiera preferido que se hubiera quedado. Como fuera, pero hubiera sido mejor. Pero no era inculto. No saber leer, no saber escribir, no saber aritmética, no saber matemáticas, no le hace a nadie inculto, porque además si no lo sabía fue por la falta de tiempo, por la falta de oportunidades, porque su vida se vio muy accidentada, pero su atención la puso en cosas más gloriosas, en cosas más grandes, en cosas más serias, en el amor a su patria y en el amor a sus mexicanos. Francisco Villa vive, cabrones, para los gringos. Bueno, dice aquí, déjenme, Francisco fue el único que juntos. Villa y Ángeles dieron grandes batallas como la de Torreón y Zacatecas, entre otras, que determinaron el curso de la guerra en favor de la causa constitucionalista y la caída de Victoriano Huerta en julio de 1914. La influencia del humanismo de Ángeles sobre Pancho Villa logró salvar a decenas de personas. Escuchen bien, la influencia del humanismo de Ángeles sobre Pancho Villa. Ángeles tenía esa doble oportunidad. Cultivar su inteligencia con herramientas externas que forman parte de la cultura general a su humanismo, que es muy importante. Y lo influyó grandemente en Villa. Aunque digamos que el humanismo de Pancho Villa, pues el humanismo nace con uno, como el ser humano es humanista de origen, de naturaleza, como decía Voltaire. El hombre es bueno de nacimiento, es en la sociedad donde puede aprender a ser malo, ¿no?
Así es de que humanismo, pero dice, la influencia del humanismo de Ángeles sobre Pancho Villa logró salvar a decenas de personas de morir a manos del propio Villa. Sí, era medio salvaje, ¿no? Felipe Ángeles siguió fiel a la causa villista hasta su derrota en las sangrientas batallas del Bajío, Celaya en 1915. Pues que se entienda que Ángeles había recomendado a Villa no enfrentar a Obregón en la región central del país, sino llevarlo al norte, a terreno conocido. Pero Villa, en la primera y última vez que no le hizo caso a Ángeles, lo llevó al fracaso. Los 50 años en el exilio no habían minado la personalidad del general Felipe Ángeles, quien, tomado preso y ejecutado por los esbirros de Carranza, México seguía viviendo en la más pura expresión del canibalismo revolucionario. El 26 de noviembre de 1919 fue la fecha de su ejecución. Unos meses después de la ejecución terrible del general Emiliano Zapata. La muerte del general Francisco Serrano. El general Serrano era muy serio y muy austero, modesto y retraído, trabajador, incansable. Había sido un fiel y útil servidor del general Obregón. Fue además su competente jefe de Estado Mayor. Si Obregón hubiera actuado con cordura durante su mandato como presidente, es muy probable que el propio Obregón hubiese convenido en que su fiel colaborador Serrano podría ser un buen prospecto para suceder a Plutarco Elías Calles en la presidencia de la República. Desgraciadamente, la propia egolatría de Obregón convirtió a éste a no cumplir su promesa, lo que distanció profundamente a los dos viejos amigos. Pero Obregón comete el error de su vida al lanzarse por segunda vez como candidato. El general Serrano esperaba una buena oportunidad para levantarse en armas, y esto llegó a oídos de Calles, quien ordena su aprehensión en Cuernavaca. Y en unión de sus amigos con quienes se encontraba Serrano, es ejecutado en un lugar llamado Huitzilac. Esto forma parte de la película, una película que estuvo en veda durante mucho tiempo, La muerte del caudillo. Ustedes recuerdan, ahí en la carretera pueden encontrar las cruces que están simbolizando o recordando más bien este momento, en el momento preciso donde acontecieron los hechos. La sobra del caudillo ya está abierta, no sé, algunas veces la han pasado por la Cineteca, no sé si esté en YouTube, pero yo tuve la oportunidad de ver esa película, ¿saben en dónde? En galerías, sí, en galerías. Galerías fue de las primeras plazas, después de Plaza Satélite, que estuvieron aquí en el centro, bueno, más al centro de la ciudad, aquí sobre Circuito Interior, y la intención de los dueños, de los entonces dueños yo creo, era de que esta plaza fuera una plaza cultural más que comercial, también comercial. Ahí estaba el Banco Banamex donde trabajé. Ahí en los cines de ahí de galerías tuve la oportunidad de ver dos películas que son, por ejemplo, La muerte del caudillo y Rojo Amanecer. O sea, la intención primera de esa plaza era tener, aparte de los comercios, tener salas de cine cultural, de culto, por no sé porque todo es cultura, de culto, ¿no? O sea, no tampoco de culto, culturales o clásicas o serias, pero esa era la primera intención en Plaza Galerías. Continúa. Luis Donaldo Colosio.
El gran mérito de este hombre fue morir asesinado en Lomas Taurinas. No tuvo tiempo para nada más. Aunque la exaltación de este personaje parece propia de la historia oficial alentada por el régimen priista durante la mayor parte del siglo XX. Hasta ese funesto 23 de marzo de 1994 no era un protagonista de la historia. Ni siquiera con la candidatura presidencial en sus manos había logrado ganarse un lugar diferente al de muchos otros políticos que, como él, discretamente dedicaban su vida al servicio público. En su discurso del 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo no prometió nada que no hubiesen prometido todos los anteriores candidatos priistas a la presidencia, los cuales, ya como una tradición, solían fingir un cambio con la administración que estaba por concluir. Se imputa este asesinato a Carlos Salinas de Gortari. Todos sabemos que así fue. Pues no prometió, pero su discurso fue muy conmovedor. Más bien le movió mucho a Salinas, al grado que lo mandó asesinar. No se puede olvidar que el ataque no era nada más decir voy a ser mejor que el gobierno va a ser mejor que el gobierno anterior, o no, era el ataque directo hacia la corrupción y hacia los malos manejos. Eso es algo que no les ha gustado nunca escuchar a los fachos, a los opositores ahora. Eso es algo que nunca les ha gustado, y en ese entonces, como presidencia, no les gustaba escuchar el ataque hacia la corrupción y hacia sus malos manejos. Desde 1915 la Revolución Mexicana se volvió contra sí misma. Hambre y muerte sucedieron a las poblaciones de la República. En 1917, una nueva constitución excluyó a buena parte de la vieja guardia revolucionaria. Algunos hechos y apologías que no registra la historia de México. Es el título que voy a leer a continuación. Querido lector, ¿qué opina usted sobre elevar a Agustín de Iturbide al cielo de la patria junto a Hidalgo y Morelos? Y en un acto de justicia concederle también la paternidad de la nación mexicana. ¿Qué opinan? Escríbanlo. Pongan sus comentarios. Voy a continuar leyendo, pero es importante que lo hagan para que, escuchando lo que sigue, reflexionemos. Como ustedes recordarán, Agustín de Iturbide, aquel que había sido un destacado militar realista y que después se convertiría en líder insurgente, es uno de los personajes más interesantes de la historia de México, no solo porque logró consumar la independencia, sino también porque resultó ser el primer gobernante del país. En un principio, Iturbide se enfrentó a las tropas de Vicente Guerrero sin conseguir derrotarlo, por supuesto, pero ya tenía en mente conseguir la independencia de nuestro país negociando con Guerrero. A principios de 1821 escribió sendas cartas donde instaba al líder mulato, Vicente Guerrero, a unírsele en vista de que era muy probable que España mandara a otro virrey que gobernara el país. Por su parte, Vicente Guerrero contestó que sí estaba dispuesto a cooperar para la independencia de la nación. Entonces, Iturbide prometió una conferencia pacífica con él para delinear acuerdos, y así pasó a la historia con el nombre de el Abrazo de Acatempan. Ahí el militar criollo Iturbide juró defender los intereses nacionales y se le reconoció como jefe del ejército llamado Trigarante. El 24 de febrero de 1821 se firmó entonces el Plan de Iguala, que era reformista, no republicano.
y que establecía el respeto a 3 garantías: la unión entre españoles y mexicanos, tener la religión católica, la independencia absoluta para satisfacer a Guerrero. Bueno, esto de la religión pues era algo obviamente muy facho. En ese entonces no sabían ellos que se trataba de facho, no fashion. No lo sabían, pero pues lo hacían para controlar, ¿no? Entonces, religión y ejército y gobierno, fascismo absoluto. Ahora religión, ejército, gobierno y medios, fascismo absoluto. Antes no había medios. El gran mérito de Iturbide fue que pudo cohesionar todos los intereses opuestos existentes, aunque ello significara el sacrificio del liderazgo de Guerrero. De Córdoba a Veracruz, los insurgentes partieron a la Ciudad de México, a la que entraron el 27 de septiembre de 1821. No lo olviden, ojalá vuelvan a poner el Arco del Triunfo en la calle de Francisco y Madero. Como no olvido ese video que perdí. Continúo. Agustín de Iturbide, de la gloria al infierno. El 19 de julio de 1823, en un acto de legítima justicia, el Congreso declaró beneméritos de la patria a Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, Jiménez, Abasolo, Galeana, Matamoros, a los Bravo, Moreno y Mina, todos de origen español. Sin embargo, dicho Congreso, de manera premeditada, cometió un acto de omisión al negarse a otorgar un reconocimiento en vida, igualmente legítimo y justo, al caudillo que encabezó la consumación de la independencia. Agustín de Iturbide había palpado la gloria y el infierno. Aquí pues parecería que es algo así como una venganza, ¿no? Una venganza, porque Iturbide, de ser realista, pasa a ser independentista. Pues es algo que no les gustó. En cambio, Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama pues siempre fueron independentistas, siempre se manifestaron así. Allende inmediatamente se pasó de este lado, entonces parece que fue eso. Agustín de Iturbide había palpado la gloria y el infierno con rasgos premonitoriamente macabros, ya que el 19 de julio de 1823 el Congreso le negó para siempre la patria potestad sobre la nación mexicana, que quizá debía compartir con Hidalgo, Morelos y el resto de los insurgentes. Sin embargo, un año después, en otro 19 de julio, el gobierno mexicano consumó la vida del consumador, sin considerar su papel en la independencia. Se ordenó su ejecución. Dicho Congreso decretó como días de fiesta nacional el 16 y 27 de septiembre. Así terminó la vida de un hombre providencial que logró unir a todo el virreinato. ¿A cuál virreinato? Ay. Y llevar a feliz término la lucha comenzada por Hidalgo. Bueno, ustedes pongan sus comentarios, ustedes opinen. Yo ya les di una opinión, parece que es venganza. Leona Vicario apoyaba esta presidencia que él quería tener como monarquía, pero apoyó a la causa independentista. Iturbide cometió, a la vez que rescató la independencia, cometió un acto muy grave contra esa independencia, exactamente, porque fue Iturbide quien comenzó a otorgar tierras del norte. Sí, las tierras que se quedaron los gringos, los angloamericanos, las concedía
Iturbide, lo que no hizo nunca Moctezuma, como falsamente algunos historiadores dicen. Iturbide sí lo hizo, que con el pretexto de que no había gente ahí y pues las tenían que colonizar. Entonces, pues los sureños, que ya los conocemos, se empezaban a pasar para acá, empezaban a colonizar gran parte del territorio, ya vivían aquí, ya había muchos colonos aquí cuando se robaron las tierras, ya estaban. Y fue Iturbide quien se las otorgó. Bueno, quien les dijo que las colonizaran mientras, ¿no? Pero ustedes saben que ese mientras no iba a llegar. Entonces, pues también ahí debe de haber alguna culpa que lleve Iturbide. Santana, pues sabía que se iba a hacer menso, se fue a hacer menso y pagó el precio político, como hasta la fecha siguen muchos políticos diciendo, pago el precio político que tenga que pagar. Lo pagó. Y este es uno de los precios políticos que pagó. Claro que cuando él fue asesinado, las tierras seguían siendo nuestras, pero probablemente ya se sabía que había colonos y que él les permitió la entrada a esos colonos. Entonces, facilitándole el trabajo a los Estados Unidos para todo lo que se venía después. Entonces, pues todo se paga. Bueno, me quedé aquí. Los que mantenían el poder en ese entonces nunca perdonaron a Agustín de Iturbide el que se haya proclamado emperador de México sin tomar en cuenta para juzgar a un hombre como él, el historiador, el comentarista, el cronista o el narrador, debe ubicarse en la época y con los elementos y condiciones de la misma, e interpretar las razones que operaron para que se produjese el suceso o trance, lo que acabamos de hacer, ¿no? Exactamente, hay que ver todo ese entorno, pero es algo muy chistoso que no se dice esto en la historia oficial, no se dice como tal que Iturbide hizo eso. Incluso los derefachos están incluso tratando de exaltarlo, pero pues yo siento que al mismo tiempo que lo quieren exaltar, mejor nos callamos, ¿no? Porque sin embargo consumió la independencia de México. Permítanme porque tengo mucho calor. Entonces, es un personaje muy, muy controvertido. La regó, yo creo que fue lo peor que hizo, que pudo haber hecho, permitir la entrada de colonos angloamericanos, que así se les llamaba en aquella época. Querido lector, su opinión sobre Agustín de Iturbide será respetable, claro. Benito Juárez García. Originalmente, ¿de quién es la frase "el respeto al derecho ajeno es la paz"? ¿Saben ustedes? La conocida máxima es original de Immanuel Kant, premisa fundamental en su obra La Paz Perpetua, escrita en 1795, pero Benito Juárez la inmortalizó casi un siglo después, en el emotivo discurso que leyó el 15 de julio de 1867 al regresar a la capital del país, luego del fusilamiento de Maximiliano. Esta breve frase, entre otras, en las que hablaba de guerra, de la patria y de la legalidad, trascendió el espíritu del documento leído por Juárez, ya que el discurso era una moraleja para los derrotados, Maximiliano, Miramón y Mejía, y el reconocimiento de un principio universal, escuchen, universal, de convivencia entre las naciones.
El triunfo sobre la intervención francesa y el imperio otorgó a Juárez una dimensión internacional y que ningún otro político mexicano ha logrado siquiera alcanzar. Bueno, estamos viendo que nuestro presidente sí está logrando alcanzar esto, está moviendo mucho. Y tenía su triunfo legítimo a través de las armas nacionales, porque reivindicaba al sistema republicano por encima de la monarquía, es decir, reivindicar al pueblo por encima del poder. A este respecto dijo Víctor Hugo a Juárez en junio de 1867, sí, Víctor Hugo, el escritor de Los Miserables. México se ha salvado por un principio y por un hombre. El principio es la república y el hombre sois vos. Giuseppe Garibaldi lo había llamado veterano de la libertad del mundo. El gobierno de la República Dominicana lo proclamó benemérito de las Américas. La familia Mussolini lo bautizó a uno de sus hijos con el nombre de Benito. O sea, un gran personaje mexicano, originario, quien emprendiera además con la construcción de una idea de poder desde la masonería, que fuera, ay, perdón, es que se me subió una pulga, no es cierto, del poder, creando la logia masónica mexicana, en donde son reverenciados nuestros tlatoanis. O sea, un nacionalista a todas luces. La emperatriz Carlota, esposa de Maximiliano, de rodillas ante Juárez, como debe de ser, imploraba el perdón para el propio Maximiliano al momento en que entraba Guillermo Prieto, quien dijo: ahora o nunca, señor presidente, por lo que Juárez replicó a Carlota: no soy yo quien le quita la vida, es la patria. Y aquí se termina este libro, El canibalismo revolucionario. O sea, se refiere a todos los próceres que han tenido que perder la vida por la revolución. Y pues sí, así es, el canibalismo revolucionario, así son estas luchas. Estamos entrando a una etapa donde todo debe de ser de manera pacifista, pero los fachos no lo entienden. Y pues que sea lo que siga pasando. Hay algo muy importante que quiero decirles, comentarles sobre esto que pensó Emmanuel Kant en su momento. Obviamente, el licenciado Benito Juárez lo leía, Benito Juárez leía y devoraba todo lo que podía ser, lo que tenía letras. Pero hay una cosa muy importante: el pensamiento es universal. El humanismo es universal. Y esta universalidad rebasa incluso temporalidades. Entonces, no podemos decir que Kant pensó primero. Bueno, obviamente pensó primero porque nació primero, pero el amor a la patria, el amor hacia los otros, es lo que nos caracteriza a todos los revolucionarios de aquí, de China, de Rusia, de Portugal, de todos lados. Entonces, no podemos seguir haciendo una competición al decir es que él no lo dijo fulano de tal. Ah, entonces no vale, entonces es un copión. No. No es copiar la frase en sí, ni la intención, sino el momento de decirla para las mismas razones,
que son la libertad de los pueblos, la libertad de la patria. 44 minutos, les agradezco mucho su atención en este día de rescate de los que no tienen voz, o sea, de los libros, porque aunque estén mojados, tenemos que ponerlos a secar y rescatarlos. Así como rescatamos animalitos, personas, también vamos al rescate de los libros porque son una maravilla. Gracias por su atención, hasta pronto. No olviden darle like, compartirlo. Un saludo para el profesor y contador público Raúl Enríquez Palomec, en donde quiera que esté. Ahorita lo busco y le voy a decir que ya leí algo de él. Hasta pronto, gracias. No olviden que este video es solo para ustedes y se tenía que decir y se leyó. Adiós.